Bueno, como Rodrigo me presentó, soy Viviana Meruane, soy profesora asociada del Departamento de Ingeniería Mecánica y la presentación que les voy a hacer hoy se titula Mantenimiento Predictivo 4.0. Muy como una introducción, nosotros conocemos que el mantenimiento, las estrategias de mantenimiento han ido evolucionando desde el mantenimiento correctivo, preventivo, y ahora último se ha hecho cada vez más popular el mantenimiento predictivo, ¿no es cierto? La diferencia, bueno, el mantenimiento correctivo sabemos, ¿no es cierto? Hacemos el mantenimiento una vez que ocurre la falla y eso puede tener costos asociados, ¿no es cierto? Por detener la producción de forma imprevista o porque fallan sistemas anexos. El mantenimiento preventivo trata de hacer los mantenimientos antes de que ocurra la falla a intervalos fijos, que pueden ser de tiempo o de uso. Pero esto puede significar, por ejemplo, que hagamos un reemplazo de algún componente cuando todavía le queda vida útil, porque está definido que se va a hacer el mantenimiento en ese tiempo. Entonces, el mantenimiento predictivo trata de resolver de cierta manera eso para hacer el mantenimiento cuando efectivamente sea necesario. ¿Y cómo se identifica cuando es necesario? Monitoreando la condición de los componentes de los equipos para poder saber cuál es el estado de salud y cuándo se va a requerir efectivamente el mantenimiento. Y eso tiene varias ventajas, ¿no es cierto? Por un lado, poder identificar antes de que pueda ocurrir una falla, ¿no es cierto? Nos ayuda a poder prevenir riesgos, aumentar la seguridad. También podemos aumentar la disponibilidad y la vida útil de los sistemas en el sentido de que estamos aumentando el intervalo entre mantenimientos, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo el mantenimiento en el momento en que es necesario, no antes, y no después cuando tenemos malas consecuencias. También vamos a reducir la cantidad de fallas imprevistas, porque vamos a poder detectar estas fallas a tiempo. Eso significa una reducción de costos de mantenimiento y en el caso de cadenas de producción también podemos aumentar la calidad de la producción. Bueno, ¿en qué consiste el mantenimiento predictivo? Básicamente se está monitoreando de forma periódica, continua, algunos parámetros asociados a los equipos que pueden estar relacionados con una falla. Entonces, similar, ¿no es cierto?, como cuando nosotros vamos al doctor y nos ven distintos parámetros, ¿no es cierto?, del colesterol, del azúcar, de la insulina, y con eso puede identificar si nosotros estamos bien, digamos, estamos saludables dentro del rango normal o tenemos algún problema. Con los equipos se puede hacer algo parecido. El mantenimiento predictivo tradicional, usualmente son 4 tipos de análisis periódicos que se hacen, que son termografías, análisis de aceite, vibraciones, ultrasonido. Y estos análisis requieren que haya un inspector que vaya cada cierto tiempo, de forma periódica, ¿no es cierto?, tome los datos y luego un analista experto interprete estas mediciones. Y esto tiene ciertas limitaciones. Por un lado, la cantidad de análisis que podemos hacer, ¿no es cierto?, está limitada por el tiempo del analista. Estos análisis usualmente requieren tiempo para poder interpretar. Y también el resultado de la interpretación depende mucho de la experiencia que tengan los analistas. Entonces, hay algunos casos donde se requiere bastante conocer al equipo, la historia del equipo, para poder hacer una mejor interpretación de estos resultados. Entonces, distintos analistas pueden dar 2 opiniones distintas sobre el mismo equipo y las mismas mediciones. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora, hoy en día? Es que la mayoría de los equipos ya vienen con sistemas de monitoreo integrados, o sea, vienen con sensores y están generando datos en línea. Y lo que ocurre es que se están generando muchos datos. Estamos sobrepasados con mucha información y que no es posible, o sea, no es factible que esta información sea analizada ya por expertos, porque es mucha información, es más de lo que una persona puede analizar o que un grupo de personas podría analizar. Y aquí sale la idea entonces de que se puedan implementar técnicas basadas en aprendizaje de máquinas para que puedan analizar estos datos, estar monitoreándolos y hacer el diagnóstico que es en línea, ¿no es cierto? Y una vez, ¿no es cierto?, que se detecta alguna falla, un problema, ahí podemos llamar al analista, al experto, para que haga un análisis más profundo, pero podemos estar monitoreando todos estos datos que se están generando en línea. Esa es más o menos la idea. Entonces, por un lado tenemos nuestro sistema o algún equipo, ¿no es cierto?, que está generando datos, que pueden ser vibraciones, pueden ser datos de temperatura, voltaje, presiones, caudal, dependiendo de qué tipo de equipo tenemos. Estos datos van a ir a un algoritmo que fue entrenado con datos históricos que nos permite predecir el estado de salud del equipo
y en base a esta predicción vamos a poder planificar el mantenimiento. Vamos a poder identificar si el equipo está funcionando de forma correcta y si no, podemos definir cuándo es necesario hacer el mantenimiento. Son más o menos la idea. Y como les decía, esto se puede hacer entonces en base a algoritmos de aprendizaje de máquina. Acá muestro un esquema de la manera tradicional en que uno puede hacer esta identificación de daño ocupando algoritmos de aprendizaje de máquina, que los pasos usuales son que tenemos los datos, luego viene una extracción de parámetros, por ejemplo, en el caso de vibraciones, parámetros típicos son el RMS, la kurtosis, el skewness, parámetros estadísticos, transformada de Fourier, ese tipo de cosas. Luego hay un proceso donde se pueden seleccionar o pasar por un proceso de reducción de parámetros para quedarnos con un set mínimo, que es el más óptimo, digamos, para poder hacer la identificación de daño. Y por último, entrenar algún algoritmo a partir de estos datos que nos ayude a predecir. Les decía, este es el camino tradicional. Ahora, en los últimos años, en el último tiempo, ha aparecido el concepto de aprendizaje profundo, en inglés Deep Learning, que también son algoritmos de aprendizaje de máquinas. El Deep Learning es un subconjunto del aprendizaje de máquinas, pero que tiene algoritmos que intentan modelar abstracciones de mayor nivel a lo tradicional, ocupando arquitecturas que están compuestas de múltiples transformaciones no lineales y que permiten, de cierta manera, hacer esta abstracción de información que les decía yo, esta abstracción de parámetros y de selección de parámetros de forma interna. Este tipo de algoritmos de Deep Learning han funcionado bastante bien para el caso de imágenes, para clasificación, segmentación de imágenes, también para clasificar frases. Por ejemplo, los algoritmos que ocupan Google en búsqueda de imágenes o Facebook cuando te identifican tu rostro en una imagen, son este tipo de algoritmos. Y se están empezando a implementar también para el caso de diagnóstico de fallas. Entonces, en el caso de algoritmos de aprendizaje profundo, la principal ventaja es que nos saltamos la etapa, les decía, de extracción de parámetros y luego de reducción y selección. Podemos pasar directamente de los datos en bruto a los indicadores de daño ocupando un algoritmo de aprendizaje profundo. Entonces requieren menos intervención, digamos, o menos, claro, menos intervención de una persona, digamos, para poder hacer este proceso de entrenar un algoritmo que identifique el estado de salud. En general, bueno, hay dos algoritmos de aprendizaje profundo que son los más usados. Unos son las que se conocen como redes neuronales profundas. Y una red neuronal básicamente es un algoritmo que va procesando la información por capas, ocupando transformaciones lineales y no lineales a medida que van pasando las capas, y finalmente la salida de la red puede ser lo que nosotros queremos predecir. Por ejemplo, la clase de la falla, si es que hay una falla o no hay falla, la clase, la vida útil remanente, etc. La diferencia entre una red profunda y una convencional es la cantidad de estas capas con los procesamientos, digamos, que les decía, de estas funciones lineales y no lineales que van procesando la información. Las redes profundas son las redes que se dice que tienen por lo menos 3 o más de estas capas y en general también más nodos internos. Y al tener más capas, entonces pueden hacer abstracciones de mayor nivel en los datos al momento de estar procesando la información y extraer cosas que tal vez una red convencional o una red shallow no sería capaz de identificar. Por otro lado, los otros algoritmos que también aparecen en el caso de aprendizaje profundo son las redes neuronales convolucionales, y estas redes están diseñadas para procesar imágenes. Entonces, en este caso, los datos de entrada vienen como la forma de una matriz, ¿no es cierto? Una imagen la podemos identificar como una matriz, ¿no es cierto?, con valores numéricos que tienen relación con los colores. Y hay algunas funciones que van procesando estas matrices, van extrayendo información y finalmente, en la capa final, tenemos una red convolucional y luego obtenemos la identificación, la salida final, que podría ser también si hay falla o no hay falla, qué tipo de falla, cuál es la vida útil remanente. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, donde podríamos ocupar imágenes para mantenimiento, podría ser el caso de termografía. Por ejemplo, podríamos tratar de entrenar una red convolucional que identifique de forma automática
las termografías, si están bien o están bien, si hay una falla, qué tipo de falla puede ser. Dentro del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, nosotros estamos desarrollando un programa, Corfo, que es un programa de innovación en manufactura avanzada que está apoyado por Corfo, y que tenemos 3 líneas de desarrollo. Este programa lo que busca es desarrollar soluciones, productos de manufactura avanzada que sean asequibles, personalizables, interoperables para los problemas de la industria chilena, y una de las líneas que estamos desarrollando tiene que ver con fiabilidad avanzada, con el mantenimiento 4.0. Entonces, lo que estamos haciendo es desarrollar herramientas que son de inteligencia computacional y aprendizaje profundo para poder predecir fallas en equipos críticos y para poder planificar el mantenimiento. Y esto, bueno, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Tiene como consecuencia reducir las fallas imprevistas, disminución de tiempos no productivos y reducción de los costos de mantenimiento. El concepto que estamos desarrollando es poder generar una plataforma que permita aplicar este tipo de algoritmos de deep learning que permitan procesar datos que pueden venir como series temporales, ¿no es cierto?, como sensores, que podrían venir como imágenes, termografías o matrices de datos, de una manera que sea simple, sin requerir mayores conocimientos profundos en el área, y con los algoritmos prediseñados para los tipos de problemas de mantenimiento. Hay algoritmos que ya están probados para casos de mantenimiento. Y que lo podamos ocupar para 2 tipos de problemas. Por un lado, detección de anomalías, que es cuando nosotros podemos identificar que hay algún comportamiento anómalo en el equipo, que puede haber potencialmente una falla, o algoritmos que puedan clasificar las fallas, o sea, pueden identificar, hay una falla y es una falla tipo A, tipo B, tipo C, etc. Y les voy a contar de un caso de aplicación que desarrollamos que tiene que ver con el análisis de aceite. Este caso lo hicimos en conjunto con la empresa MCM. Ellos hacen monitoreo de condición a distintas industrias, principalmente minería, y tenían esta base de datos de análisis de aceite, de equipos, de distintos tipos de equipos. Ahí están bombas, reductores, descanso, sistemas hidráulicos. Y además están identificados, digamos, las fallas, que el diagnóstico dado este análisis de aceite. Entonces tenemos 28 características que se miden, que son los análisis típicos, ¿no es cierto?, de espectrogramas, el índice de oxidación, el PQ, la viscosidad del aceite. Y tenemos la identificación de cuál fue el diagnóstico en cada uno de estos análisis, que los separamos por diagnóstico normal, contaminado por agua, contaminación de lubricantes, sílice, desgaste de componentes o una mixta, que en muchos casos la contaminación por sílice lleva al desgaste. Entonces también hay una clase en que podemos tener ambas cosas presentes. Acá hay un resumen de los datos, de la cantidad de datos que teníamos por equipos y por tipo de falla, y podemos ver que en general para cada uno de estos tipos de equipos tenemos datos de cada una de las fallas, suficientes datos como para poder entrenar algún algoritmo. Y lo que hicimos fue entrenar entonces una red neuronal profunda que permitiese clasificar estos análisis de aceite, separados por tipos de equipo. Entonces tenemos para descanso, sistemas hidráulicos, reductores. En el caso de las bombas, aquí estamos teniendo algunos problemas porque tenemos muy pocos datos, entonces todavía no tenemos buenos resultados, pero estamos avanzando con MCM para mejorar este modelo en particular. Pero estos primeros 3 funcionaron bastante bien. Y la gracia de esto, de poder monitorear de forma automática el aceite, es que se pueden, en este caso, por ejemplo, esta empresa, cuando envía al laboratorio son miles de muestras. Entonces, si uno tiene un algoritmo que primero te haga una clasificación de estas miles de muestras, luego en la lista se enfoca solamente en las muestras que tuvieron mal diagnóstico, ¿no es cierto? Y ahí se define qué se va a hacer. Entonces, se aumenta bastante la productividad en la cantidad de análisis que pueden hacer ellos. Acá muestro una matriz que se llama una matriz de confusión que muestra los resultados obtenidos. Entonces, en esta matriz, por un lado, tenemos las clases reales de los datos con los que probamos. Los algoritmos son entrenados con un grupo de datos, pero son probados con un grupo de datos distintos, eso es importante.
y las etiquetas que fueron predictas por el algoritmo. Entonces, por ejemplo, cuando dice contaminación por sílice, habían 12 contaminaciones por sílice que fueron correctamente predictas por el algoritmo, y acá hay una contaminación por sílice que el algoritmo la predijo como contaminación de lubricante, entonces eso es un error. Los valores que están en la diagonal entonces son los correctos, los que fueron bien predictos, y los que están fuera de la diagonal son los errores. Y con eso uno puede identificar, por ejemplo, que hay un desempeño de un 86,7% en este algoritmo, y estamos trabajando en mejorarlo porque una de las cosas que identificamos es que como estas etiquetas, estos diagnósticos estaban hechos por personas, dependiendo de los años, se seguían ciertas tendencias para poner las etiquetas de los datos y luego fueron cambiando. Entonces, no siempre las etiquetas de los datos fueron consistentes, y eso es lo que estamos revisando nuevamente con la empresa para mejorar los resultados del diagnóstico, pues ya por lo menos tenemos una asertividad de un 87%. ¿Cuál es el trabajo futuro? Bueno, estamos mejorando este sistema de análisis de aceite. Para nosotros nos interesa poder probar esta plataforma que estamos desarrollando con distintos tipos de datos, y ojalá con distintos tipos de industria. Entonces, buscamos entornos industriales donde podamos probar estos datos, donde podamos validar la plataforma con datos, les decía, que podían ser series temporales, ¿no es cierto?, monitoreos de sensores, imágenes de termografía. Idealmente, tener las etiquetas quiere decir que nosotros sepamos cuáles son los datos que estaban funcionando de forma normal y cuando ocurrió una falla, pero también, si no están las etiquetas, se pueden entrenar algoritmos de detección de anomalía. Entonces, aún así, de todas maneras, se pueden hacer cosas. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Viviana, y además porque presentaste justo en el tiempo, así que... Qué bueno. Aquí hay gran tema, ¿verdad? Y hay harta demanda, digamos, casi todos los que se inscribieron pusieron esto de la analítica predictiva y poder tomar mejores decisiones. Y ahí está este centro de manufactura avanzada que están dando, en paralelo está el centro de analítica avanzada también, entonces tenemos, creo que una máquina potente en el departamento para hacer avanzar más rápido a la industria en estos temas, así que invito de nuevo a la gente de la industria para que exploten estos recursos que están disponibles para avanzar. ¿Ya? Muchas gracias, Viviana. Y un aplauso, Gracias, doctor. Antonio. Vale, seguimos con las presentaciones. Le toca a Gustavo.